Hola, buenas. Soy Carlos Cobos del Departamento Técnico de Sistemas TIEME y hoy vamos a hacer un webinar rápido sobre separadores y colectores hidráulicos. Vamos a hacer este tercer webinar sobre la parte de separación de fluidos y colectores en centrales térmicas. Vamos a hacer algo no tan extendido como la otra vez, pero bueno, vamos a ver en pequeño detalle para qué y bajo qué criterio de diseño son necesarios estos elementos. Bueno, en primer lugar, tenemos que diferenciar entre lo que va a ser un separador hidráulico y un colector hidráulico. Y luego os aportaremos las soluciones que desde TIEME os podemos ofrecer, que os pueden ayudar en todas vuestras instalaciones. Bueno, lo hemos dividido este pequeño webinar en 3 puntos: separadores hidráulicos y criterios de selección, colectores hidráulicos y criterios de selección y las soluciones que os podemos aportar. Veamos en un primer momento, en todo sistema de climatización, ¿vale?, ya sea por calderas, bombas de calor o cualquier otro sistema de producción, se presenta el problema de la centralización, los problemas de caudales. Entonces, en un primer momento, el uso de un separador hidráulico, uno de los principales problemas es si mi caldera, mi enfriadora, tiene una bomba, esa bomba de la caldera, esa bomba de la enfriadora, ¿es suficiente para toda mi instalación? Pues seguramente la respuesta sea no. Pero no en qué sentido. Es decir, ¿va a ser un no en el sentido del caudal o no en el sentido de la presión? Generalmente las bombas no son suficientes en cuanto a presión. Es decir, si esa bomba, nosotros tenemos un sistema primario, un sistema secundario, lo ideal sería que con la bomba interior de una caldera, de una enfriadora, me sirviera, pues, por ejemplo, a mi sobo radiante, a mis radiadores, a mis fan coil, los elementos de secundario que tuviera. Lo que pasa que con las pérdidas de carga, con la distancia y demás elementos de valvulerías que suele llevar una instalación, os puede pasar que no se tenga la presión suficiente para dar ese caudal nominal de diseño. Entonces, una de las funciones del separador hidráulico es separar esta parte, o sea, una instalación en un primario y un secundario, y asegurar que el caudal de primario sea el diseñado por el fabricante y mediante unas segundas bombas tener ya un caudal de diseño en el secundario. ¿Vale? Muchas veces también, cuando son sistemas de producción que se hacen en instalaciones ya medianas, cuando se utilizan dos o más elementos de producción, llámese lo típico, 2 calderas en cascada o puesta en alternancia. Aquí en la imagen tenéis pues 4 calderas murales que podrían trabajar en cascada, en alternancia. Veis un colector en primario y un separador hidráulico. Bueno, pues muchas veces la funcionalidad de un separador es separar un sistema de producción, un sistema primario en un secundario y separar hidráulicamente los circuitos, ¿vale? Recordar que el uso de un separador hidráulico no es la misma función, que no hace una ruptura hidráulica como puede hacer un intercambiador de placas. Cada uno tiene sus funciones, una función determinada, pero cuando no hay ruptura hidráulica, simplemente el uso de un separador hidráulico es un elemento recomendado. Entonces, en instalaciones centralizadas donde hay varios elementos de producción, ¿vale?, se suele utilizar el separador hidráulico. Es importante también que en estos elementos lo que se intentará evitar es lo que se llama el flujo invertido parasitario. ¿En qué consiste esto? Pues, por ejemplo, en un sistema que se tienen 4 calderas, cuando solo estén funcionando 2, o llámese también enfriadoras, cualquier elemento de producción, es cuando 2 elementos de producción no están, por ejemplo, en funcionamiento. Por ejemplo, si viéramos este ejemplo visual, que estuvieran en funcionamiento estas 2 primeras calderas, la de la izquierda, estas 2 calderas no estuvieran en funcionamiento y por el retorno, si no hubiera ningún elemento de corte, pues los cuerpos interiores de estas calderas estarían calientes. Es decir,
estaríamos modificando los rendimientos de las dos calderas en funcionamiento. Pues aquí el uso de colectores, electroválvulas, generalmente se utilizan electroválvulas de bobía, os ayudarán y facilitará a reducir este efecto. Luego también, uno de las situaciones normales en el uso del separador hidráulico es facilitar el uso y el mantenimiento de la instalación. En una instalación que se puedan tener, que solo tenga una bomba de primario que dé servicio a los distintos secundarios o las bombas pueden estar en serie, podéis tener problemas de funcionamiento, de uso, y ser difícil detectar dónde está el problema. Entonces, separar un circuito primario de un circuito secundario te hace que los problemas de primario o los problemas de secundario se puedan acotar. Eso es no es algo principal, pero también ayuda mucho a las instalaciones al mantenimiento, porque no siempre quien mantiene una parte de la instalación la mantiene entera, o quien instala una parte, tú puedes ser el encargado de la instalación del suelo, de los fan coils, pero a lo mejor no es tu empresa la que ha instalado el sistema de producción. Entonces, separar hidráulicamente un sistema de otro os ayuda al mantenimiento. Adicionalmente, el separador hidráulico también nos presenta funciones como el desfangado y la desegregación y la instalación. Y según el tipo de separador hidráulico, os podrá dar unas funciones adicionales. Bueno, como hemos dicho, la función de un colector y de un separador no es la misma, ¿vale? El separador hidráulico tiene una función específica y el colector hidráulico tiene una función específica. Aunque veremos más adelante que se pueden utilizar se pueden utilizar colectores acompañados de otros elementos tipo de bypass con una doble función. Lo veremos más adelante. Bueno, pues veis que nosotros tenemos principalmente dos gamas de separadores hidráulicos. Tenemos los separadores en acero negro para instalación en vertical, que es el 3165, 3144 y 3167, que ofrecen una triple función. La primera función es separación hidráulica, la segunda tiene una función desegregadora mediante purgadores automáticos en la parte superior y tiene una tercera función de desfangado que se potencia mediante la existencia de unos imanes. Misma situación tenemos para separadores hidráulicos el 7166 y el 7167 para una separación en horizontal. Evidentemente, en este tipo de separadores donde se busca más la integración en instalaciones con un espacio más limitado, más reducido, se pierde la función de desfangado y la función de purgado, ¿vale? Entonces, cada uno cumple su función principal, pero los que van en vertical tienen una doble función, como ya hemos dicho. Bueno, ¿cómo se diseña un separador hidráulico? Bueno, pues básicamente el separador, la forma de diseño de un separador simplemente son unos pequeños depósitos de inercia, unos pequeños botellones, donde según el tipo de configuración de las bocas, veis ahí que tenéis bocas alineadas o bocas desalineadas, os permitirán una velocidad de llegada más baja en un caso, más alta en otro, permitiendo una diferencial de presión más o menos baja. Entonces, en unos botellones alineados, la velocidad que se permite es más baja. También hay que tener cuidado porque en la actualidad, con las tuberías plásticas, se suele trabajar a velocidades más altas. Toda la normativa existe, toda la bibliografía existente está referenciada a tuberías metálicas tipo acero negro y demás. En la actualidad, pues ya con el multicapa, con los PEC, con los PPR, la climatización es algo que ya le ha aventajado a las tuberías metálicas. Bueno, pues lo que veis aquí sencillamente es que un separador hidráulico consiste en una sección de tubería mayor de la cometida que tendría nuestra tubería de impulsión y nuestra tubería de retorno. Bueno,
¿Cómo se diseña un separador? Básicamente, en la bibliografía se establecía que tomar 3 veces el diámetro nominal de la tubería que llegaba en el primario, ¿vale? ¿Qué es lo que se busca con 3 veces el diámetro? Bueno, pues lo que se busca es crear en la zona, en la zona común una velocidad muy baja del fluido que sea en torno a 0,1, 0,2 metros segundo, y esto ayude al proceso de desfangado, es decir, todas las partículas en sedimentación que van con el fluido, cuando llegan a la parte más ancha del separador hidráulico, se reduce su velocidad drásticamente y se produce un proceso de sedimentación en el fondo de la botella. ¿Qué pasa si yo subdimensiono? Es decir, ¿qué pasa si...? Bueno, las preguntas que vais haciendo, mi compañera Iris las irá recogiendo y luego al final las contestamos, ¿vale? Y así, luego al final de webinar recogemos todas las preguntas y en un par de días os las mandamos. Ahora nos las vamos apuntando y luego las vamos contestando. Bueno, lo que vemos es, ¿qué pasa si utilizo un criterio corto, lo que se llamaría un subdimensionado? Pues nos darían un diferencial de presión más grande y lo que se perdería es la función propia de separador, ¿vale? ¿Qué pasa si yo sobredimensiono en exceso el separador? Pues que se pueden hacer como caminos de flujo predeterminados y no se produzca una mezcla térmica correcta. Entonces, la regla de 3 veces el diámetro nominal siempre se ha considerado una buena regla para seleccionar un separador hidráulico de forma correcta. Desde sistemas TIEME, los separadores que tenemos siempre son con tomas descentradas para permitir una velocidad de flujo mayor en vuestro caudal de primario. Eso os permitirá reducir los diámetros nominales de las tuberías. Todos cuentan con un purgador automático, válvula antibloqueo, los tenemos con y sin aislamiento, con y sin imán y siempre una válvula de purga. Bueno, pues es algo sencillo que la selección de un separador hidráulico. Bueno, de una forma rápida os he puesto aquí esta fórmula, que es el diámetro del tubo en milímetros, se halla con la raíz cuadrada del caudal en metros cúbicos hora, partido de la velocidad en metros en segundos de que pongáis de diseño del separador por un factor que es 0,002827. Bueno, de todas formas, si cuando miréis un tema de un separador, todos los fabricantes os van a dar unas tablas con un caudal nominal de diseño. ¿Vale? Pues, siempre, más que fijaros en la potencia nominal de vuestro sistema de generación, os tenéis que ir siempre al caudal. Ahora luego veremos un pequeño ejemplo práctico haciendo unos números rápidos de la importancia de no fijarte en la potencia nominal, sino en el caudal. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto el criterio de 3 veces el diámetro nominal, las ventajas de las funciones de un separador hidráulico. ¿Qué 3 funciones te puedo ofrecer? La posibilidad de una instalación en vertical, una instalación en horizontal, y aquí veis con esta fórmula una visión rápida de cómo se calcula. Bueno, el separador hidráulico, aparte ya de una vez ya tengamos el diseño y las 3 funciones que pueda hacer, también entra en juego las temperaturas de mezcla. Bueno, pues establecemos 3 condiciones básicas de diseño, que es que el caudal aquí hemos establecido en la condición 1, que es cuando el caudal del primario es mayor que el caudal de secundario, una condición segunda, que es que los 2 caudales sean igual y las temperaturas sean igual, y una tercera condición cuando el caudal de secundario es mayor que el caudal del primario. Bueno, veamos las diferencias y de forma rápida vemos cuándo se tiene que trabajar cuando se trabaja en cada punto. Bueno, la primera condición es que el caudal del primario sea mayor que el caudal de secundario. ¿Vale? ¿Esto qué produce?
Bueno, aquí vemos que tenemos la condición caudal primario mayor que secundario, y hemos puesto I como primario, E como secundario. T1, T3, que son las temperaturas de impulsión, T1 sería la temperatura de impulsión de primario, lo que vendría de una caldera, de una enfriadora. T3, lo que va a nuestro sistema secundario, y T4 y T2 son los retornos. Vale, ¿qué pasa si el caudal de secundario es mayor? Pues que dentro del botellón, dentro del separador hidráulico, se produce una mezcla en el retorno, con lo cual nos eleva la temperatura de retorno hacia nuestro sistema de producción. ¿Es aconsejable esto? Pues dependiendo qué sistema de producción se tenga. Es decir, si nosotros tenemos una caldera que no es de condensación y aumentamos, o una caldera de biomasa, una caldera antigua que la estamos modificando, y nosotros aumentamos la temperatura de retorno, esto lo que nos va a hacer es aumentar la temperatura del cuerpo de la caldera y puede hacernos que el interior de la caldera no condense. Entonces aquí vemos si la temperatura, si T2 está por debajo de la temperatura punto de rocío del combustible, se producirán condensaciones ácidas en el interior. ¿Qué pasa si se te produce este tipo de efecto en una caldera que no está preparada para la condensación? Pues que empiezan las corrosiones y en un corto periodo de tiempo esa caldera pues dejará de funcionar correctamente. Se producirán corrosiones de los elementos, empezarán las fugas y demás. Ahora, ¿qué pasa? Esa misma situación en enfriadoras, bombas de calor, que tienen unos delta T muy pequeños, pues que ya sacas de su rendimiento nominal a estos elementos. Entonces, como podéis ver, estas condiciones en calderas, en bombas de calor o calderas de condensación no es deseable, ¿vale? No es deseable tener un caudal primario mayor que un caudal secundario, ¿vale? Pero en cambio, en sistemas de biomasa, en sistemas de calderas que no sean de condensación, pues es un punto de trabajo que aceptable. Bueno, tenemos un segundo punto, que es cuando los dos caudales, tanto caudal primario como caudal secundario, son igual, y las temperaturas de impulsión y las temperaturas de retorno son las mismas. Bueno, pues este punto, ¿vale? Es complicado de obtener, ¿vale? Ahí la situación es una situación ideal que es difícil que sea, lo que nos da, si el separador está correcto, se produce una separación hidráulica, no hay que corregir ninguna temperatura porque la temperatura de secundario es igual que la temperatura de primario, entonces cada sistema funcionaría independiente, las bombas no se acoplarían, pero ya comento que no es un sistema fácil de obtener este preciso momento. ¿Por qué? Pues porque aunque tus bombas tengan el caudal nominal, la pérdida de carga de tu sistema primario, es decir, todo el camino que tiene que recorrer esa bomba en el sistema primario va a perder una pérdida de carga. Lo mismo va a pasar en la bomba del secundario, y que trabajen en el mismo punto de caudal nominal va a ser complicado. Entonces, no es la situación más real que os vais a encontrar. Bueno, hay sistemas de control que permiten ajustar los caudales, los delta T, mediante centralitas de control de delta T que permiten ajustar estos elementos. Bueno, uno de los casos también que va a ser de los más habituales y hay que tener especialmente cuidado, es cuando el caudal de secundario es mayor que el caudal del primario. Entonces lo que tenemos es una situación inversa donde se produce una mezcla fría de la temperatura de impulsión, ¿vale? Aquí se ve que caudal de primario menor que caudal secundario, el caudal de impulsión T1 es mayor que T3, con lo cual aquí tenemos el problema que si nosotros hemos diseñado, por ejemplo, con nuestra caldera, con nuestra bomba de calor, una instalación, llamemos una instalación radiante, a 45 grados de impulsión, lo que me va a salir por el secundario no van a ser 35, voy a tener
una temperatura de salida de 40 grados, con lo cual mis condiciones de diseño en el sistema secundario están variando respecto a lo que yo he estimado. Es decir, si yo he calculado mi suelo radiante, mis radiadores a baja temperatura con 45 grados y tengo un caudal secundario mayor, se me va a producir una mezcla y esa temperatura que yo tengo no va a ser los 45 de diseño, con lo cual, si yo varío esa temperatura, mi potencia de emisión térmica no va a ser la que yo he estimado. Bueno, estas situaciones se pueden corregir mediante válvulas que corrijan la presión diferencial, hay sistemas de corrección de delta T, donde según se ponen unas ondas entre T1 y T3 y van modificando los caudales de bombas para que siempre se mantenga una temperatura entre T1 y T3 lo más cerca posible. Se busca este tipo de instalaciones donde el caudal secundario sea mayor que el caudal de primario, en instalaciones de descentralización, donde los primarios se intenta bajar la potencia de bombeo. Bueno, pues entonces se intenta tener un primario con caudales bajos, utilizando bajas pérdidas de carga. Bueno, pues aquí veis de forma rápida que no es solo poner un separador, luego hay que ver las bombas, según la prevalencia de caudal de las bombas, qué sentido le dan a la instalación. Evidentemente, si no se pone un separador hidráulico, estos problemas vienen multiplicados, porque ya podéis ver que según que separando hidráulicamente con las bombas bien seleccionadas puede haber prevalencia de caudales de mezcla de temperatura, esto se multiplica cuando no se pone este elemento y se ponen bombas en serie. ¿Vale? Entonces, es un elemento que os permitirá corregir muchos errores. Bueno, vemos ahora la segunda parte, que es el uso de colectores. Es decir, hemos visto que un separador hidráulico nos va a asegurar una separación de un sistema en un primario y un secundario, pudiendo trabajar dos sistemas ligeramente independientes. El uso de un colector, ¿qué nos va a hacer? Bueno, pues el uso de un colector lo que nos va a hacer nos va a asegurar que el circulador que nosotros pongamos en cada sistema nos asegure su caudal de diseño. Bueno, básicamente se puede decir que el caudal primario de un colector es la suma de todos los caudales. No es exactamente cuando, por ejemplo, si fuera un sistema puramente de calefacción, llámese radiadores, suelo radiante, cualquier sistema secundario, cuando se hace un cálculo de cargas térmicas, lo que se da es la carga máxima coincidente, que no es igual a la carga total máxima. Bueno, pero una buena aproximación es que si nosotros tenemos calculado los caudales totales de cada circuito, el caudal del primario sea la suma de todos esos caudales. Bueno, ¿qué se puede ver? Pues bueno, desde TIEME siempre somos partidarios de los colectores de latón, pero evidentemente según la aplicación, según el sector donde estéis, veréis colectores en acero, en otros materiales como el PPR, el polietileno, ¿vale? Entonces, según sea qué tipo de elementos, se pueden fabricar en obra o se los tienen que fabricar se hacen en fábrica. La aplicación de los colectores de latón, evidentemente, tiene una limitación en cuanto a potencias a potencias que realmente la limitación de verdad se debe llamar limitación en caudal. Bueno, pues los colectores de latón tienen una aplicación bastante básica en instalaciones de baja y media potencia, donde en un elemento totalmente prefabricado que os llega desde fábrica, fácil, rápido de instalar, sin tener que hacer un diseño, pedirlo a fábrica y demás elementos. ¿Qué características os va a dar un colector prefabricado? Bueno, pues es un material que ya viene probado de fábrica, es un latón, generalmente con CW617,
es modular, lleva incorporado las válvulas de esfera, simple instalación, con su aislamiento, compacto. Entonces, es un elemento que en determinadas instalaciones sí os va a dar un punto de rapidez, un punto de facilidad de instalación frente a otro tipo de colector que sea el típico de hago un diseño, se lo paso a un fabricante PPR, él me lo compone. ¿Vale? Entonces, lo compacto que es este tipo de colector no lo vais a conseguir con un colector de PPR. Evidentemente, cada tipo de colector tiene una aplicación para unos caudales. Pero bueno, este producto lo tenéis que tener en cuenta en instalaciones donde tengáis una potencia, hasta una potencia media y un espacio reducido, os puede dar una muy buena solución a vuestro problema. Cuando veáis el colector con todas sus llaves, con todo integrado y te das cuenta del espacio realmente que ocupa, lo compacto que es, te puede hacer que determinadas salas técnicas donde a simple vista dices, aquí no cabe todo lo que quieres, o sea, todo lo que se quiere poner, no voy a tener luego. O sea, una cosa también es instalarlo, pero otra cosa luego también es mantenerlo. Y eso es una cosa que muchas veces hay que pensar, si luego voy a tener que volver a hacer cualquier operación de mantenimiento, la cantidad de horas que voy a tener que hacer para poder mantener esto decentemente. Bueno, pues los colectores premontados de latón os dan todas estas características ya montado y probado desde fábrica. Bueno, como hemos visto, un criterio de selección, que habíamos visto el criterio 3D para el separador, aquí hay pues, un criterio muy parecido. ¿Vale? Aunque luego os podréis ir a tablas, que es casi lo más recomendable por bibliografía, hay unos factores que veis que para un colector de ida y retorno directo se hacía la suma total de la superficie interior de las distintas derivaciones por un factor 1,6. Mismo criterio para un haciendo retorno invertido con un factor 1,4. Bueno, pues son criterios de bibliografía que siempre han estado muy bien a simple ojo para ver cuando tú veas un colector, decías, vale, ¿qué tipo de diámetro de tubo voy a necesitar? Bueno, pues son dos buenos criterios. Evidentemente, el por qué en un sistema es 1,6 o 1,4, pues el retorno invertido siempre asegura que tanto las derivaciones de los circuitos más próximos a la derivación general o los últimos recorren el mismo camino, con lo cual están debidamente equilibrados entre sí. ¿Vale? No siempre vais a encontrar este tipo de colector. Lo más habitual es el colector como la parte de arriba. Bueno, pues, ¿qué ofrecemos desde Thieme? Pues desde Thieme tenemos dos gamas de colectores modulares. Tenemos el 5538G, que es un colector coaxial, que es un tubo dentro de otro tubo, con lo cual tiene una limitación de espacio y está limitado a un caudal nominal de 2,2 o un caudal máximo de 3 metros cúbicos hora. ¿Vale? Entonces, lo más recomendable para estos casos es siempre irte a unas tablas, coges tu caudal de diseño y te dará unas pérdidas de cargas. Pues es sinceramente el sistema que tenéis que hacer para validar que un colector os sirve. El colector coaxial está muy limitado a unas potencias bajas, ¿vale? Pero al estar un tubo dentro de otro tubo, es un sistema muy, muy compacto con sus llaves integradas que os permiten en un mínimo espacio hacer una instalación de un colector. Tenemos otra gama, que es la 5540G, que ya son con dos barras, que una parte es de impulsión y otra es de retorno, que os permiten ya hasta un caudal nominal de 10 metros cúbicos. Aquí ya estamos hablando de instalaciones ya de media potencia. Evidentemente, lo dicho, tiene una aplicación limitada al caudal. En determinados campos no tiene sentido este tipo de colector, pero este tipo de colector en muchísimas aplicaciones de
de potencia media, os puede dar una solución integrada, compacta y ya preinstalada. Básicamente es llegar y colgar a la pared, viene con sus soportes, con sus llaves de corte integrada y siempre con la separación entre ejes de 125 con conexiones de raccord móvil de 1,5 asiento plano que os permiten estandarizar la unión con cualquier sistema de impulsión hasta DN32, ¿vale? Que suele ser las instalaciones premontadas. Ya para sistemas de DN40, DN50, ya se va saliendo de lo que es esta aplicación. Bueno, aquí os he puesto un pequeño detalle, es cuando se tiene que corregir la presión diferencial en colectores. Siempre veréis instalaciones viejas o sobre todo en instalaciones de climatización que antes se ponía, por ejemplo, se utilizaba la bomba de lo que habíamos dicho antes, de un primario para dar servicio a un secundario, o solo se ponían bombas en secundario sin bombas en primario. Entonces, esto os puede originar a diferenciales de presión muy grandes y puede llevar a las bombas de los secundarios a trabajar fuera de curva. Bueno, pues simplemente con una operación fácil y quitando los tapones de un lado, poniendo una válvula de presión diferencial, se corrige este efecto, se corrige la presión diferencial entre la impulsión y el retorno y tenemos solucionado el problema. Básicamente no es ya una forma de instalar no es una forma de instalación que se suele hacer mucho. Ya generalmente se busca separar hidráulicamente un primario y secundario, se busca que el sistema de producción tenga su bomba, que se asegure un caudal nominal, que se asegure un caudal de retorno, que se asegure un delta T de funcionamiento y luego ya el secundario, mediante el uso de colectores, facilitamos que el circulador que se pone para cada sistema conjuntamente con el colector dé caudal de trabajo totalmente independiente a los demás circuitos. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo básico, pero que os hará ver algo muy sencillo. Es decir, ¿en qué términos se tiene que hablar cuando busquéis un separador, cuando busquéis un colector? ¿Vale? Pues bueno, ponemos un ejemplo, tengamos un sistema de generación de 100 kilovatios, llámese por ejemplo una caldera, y nos dicen, este sistema de generación, ¿qué pasa si se trabaja a una temperatura de impulsión de 55 y retorno a 45, es decir, un delta T10, o se trabaja a 60-40, un delta T20? ¿Qué significa con esa misma caldera trabajar a dos delta T distintos? Bueno, pues aquí ponemos una fórmula fácil, un delta T en grados Celsius es igual a la potencia en kilocalorías hora, partido caudal en litros hora. Bueno, cogemos este caudal, lo pasamos a kilocalorías hora, sabemos el delta T, potencia dividido delta T, nos da 8.598,45 litros hora. Lo pasamos a metros cúbicos hora, que es una dimensión utilizada más en bombas, y tenemos un caudal nominal de 8,59 metros cúbicos hora. Este mismo sistema con un delta T20, repitiendo la operación, vemos que nos da 4,29, bueno, se puede decir 4,30 o 8,60 metros cúbicos hora. Y decimos, vamos a ver, el sistema de generación es el mismo, pero trabajando en dos modos distintos de delta T nos da el doble de caudal. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo solo me he fijado en la potencia? Pues que si yo me he fijado en la potencia y no he estado atento al delta T de trabajo, puede ser que mi selección de colector de separador hidráulico no sea correcta. Con lo cual, como hemos dicho, siempre que hagáis una selección de separador y colector, fijaros en el caudal. ¿Vale? De forma rápida, ¿qué pasaría si yo he seleccionado una tubería, una tubería de primario, una tubería de secundario, para esta situación de delta T20, si luego mi sistema trabaja a delta T10? Pues que si yo ya he seleccionado la tubería y he instalado la tubería, esa tubería con el doble de caudal
va a tener mucha más pérdida de carga, mucha más caída de presión, con lo cual nos puede originar a delta P grandes y nos puede originar que nuestras bombas sacarlas del punto de funcionamiento. Pues entonces, con este ejemplo básico y rápido, veis que no se tiene que hablar, que lo que se tiene que hablar siempre es de caudales o referenciar siempre potencias y delta T, que es lo mismo, pero no podéis hablar de potencia sin hacer referencia al delta T, porque si no os puede dar a errores básicos y dar una mala selección tanto a separadores, colectores, como puntos de curva de los circuladores. Bueno, que ya hemos visto lo que TIEME ofrece, pues de forma rápida vemos algo de gama de producto. Tenéis los separadores coaxiales, el 5538G, que tenéis pues en entrada por arriba, por abajo, lateral. Veis ahí varias opciones que os va a permitir, más que nuestro colector, más que vuestra instalación se adapte al colector, es al revés, se busca que nuestros colectores se adapte a vuestras instalaciones. Es decir, pues una vez tendrás una entrada izquierda, a derechas, por arriba, por abajo, esas cosas hasta que no se llega a obra. Ahora ya se suelen tener más definidas, pero muchas veces, aunque tú le definas, cuando llegas a obra, la entrada que tú creías que era a la izquierda va a ser a la derecha, lo que era por arriba va a ser por abajo y viceversa. Entonces, disponemos de muchas opciones de configuración que os va a permitir adaptar nuestro colector a vuestra instalación, optimizando todo tipo de situaciones en obra. Pues aquí veis que tenéis desde, por ejemplo, viendo este ejemplo, os permite una entrada por abajo de vuestro sistema primario, tendréis hasta tres salidas. Por ejemplo, podríamos hacer dos salidas para 2 plantas de suelo radiante, una salida para los fan coil. Ya os digo que configuraciones hay muchas, con sus válvulas de vaciado, su llave de corte, hay una configuración bastante grande. De la misma forma, tenéis los colectores modulares, que son una barra de impulsión y una barra de retorno, es el 5540G, que tenéis el mismo criterio. Tenéis una configuración de posibilidades de salidas también bastante grande, con entradas por abajo, inferiores, superiores, siempre con sus llaves de corte integradas, con llaves de vaciado, bueno, y unos caudales ya de selección más grandes. Como veis, el uso del separador y colector muchas veces se tiene que combinar, es decir, se puede, como ya hemos visto, sí se podría utilizar un colector bajo unos diámetros nominales como la función de separador, pero atendiendo mucho a lo que son las presiones diferenciales, habría que corregir ese factor, pero también de una forma fácil, rápida de instalar es separar básicamente las dos funciones. Es decir, aquí en este ejemplo visual veis una caldera mural que se ha separado hidráulicamente lo que es el primario y el secundario, y aquí tendría pues dos sistemas. Aquí veis un sistema directo de impulsión directa, que sería un sistema de alta temperatura, llámese radiadores, llámese toalleros, un sistema de baja temperatura, una válvula mezcladora a punto fijo para el sistema radiante. Lo compacto de este sistema permite en espacios muy reducidos una solución hidráulica que no quedaría igual de bien ni igual de estética hecha con tubería o hecha con unos colectores que requieren mayor diámetro nominal, llámese acero negro o PPR. Evidentemente las dimensiones no son iguales. Ahí a la derecha tenéis un esquema visual pues de una típica instalación, una caldera, un separador hidráulico. Aquí separaríamos un primario y un secundario, no se ve la bomba, asumiríamos que la bomba tiene su
La caldera tiene un circulador interno. Aquí veríamos con 4 bombas, tenemos un sistema de baja temperatura, un sistema de alta, un sistema de baja y aquí tenemos un sistema de carga con interacumulador. Pues os permite en espacios reducidos de forma compacta y dando una rápida velocidad de instalación, una solución bastante acertada en instalaciones hasta media potencia. Bueno, otro elemento también fundamental que podréis ver es lo que son separadores y colectores integrados. Es decir, es el único elemento la función de separador y colector, ¿vale? No es igual que si vosotros pusierais un colector. Este elemento separa hidráulicamente primario y secundario y luego tiene, según el diámetro nominal, tenéis hasta 2, 3 salidas. Este, por ejemplo, visualmente sería de 2 salidas, igual siempre con el mismo criterio de 125 entre ejes, rosca de 1,5, asiento plano para todos los grupos de N25 y de N32. Aquí tenéis la cometida de primario y retorno de primario con sus soportes siempre integrados. Entonces, este caso de solución, como ya hemos visto, ofrece lo que sería la separación hidráulica, pero pierdes los elementos que os ofrece el separador hidráulico que hemos visto antes vertical. Es decir, ¿qué pierdes en este separador colector? Pues evidentemente pierdes la función de desfangado y de purgado. Bueno, entonces, cada elemento tiene unas características y se acoplarán mejor o peor según vuestras características. Es decir, pues el desfangado en toda instalación que se tengan problemas de corrosión, evidentemente tendréis que potenciar mediante un elemento de quita de lodos ese efecto. Es decir, pues, si ponéis este tipo de separador colector, tenéis que buscar mediante otro elemento hidráulico desairar el sistema, reducir los lodos, tenéis que poner otro tipo de filtro. Pero bueno, como hemos visto, cada solución tiene una aplicación determinada. Entonces, desde lo que hacemos de TIEM es proponer varios sistemas que se acoplan a cada instalación. Es decir, no siempre vais a tener que poner el separador en vertical, el separador en horizontal o el separador colector integrado. Entonces, cada instalación que tengáis tendrá una aplicación, tendréis un espacio, tendréis una configuración, una geometría distinta y podréis acoplar cada solución a cada sistema. Bueno, os dejamos aquí la descarga del catálogo técnico, donde podréis ver una ampliación de soluciones que hemos visto en este webinar y podéis ver la cantidad de soluciones que os ofrece TIEM y seguramente en vuestras instalaciones del pasado podréis ver, es decir, hostia, yo tuve en esta instalación este problema, con este tipo de colector me hubiera dado una solución a esta instalación, pues dar un vistazo. Muchas soluciones, combinaciones con el 58, con el 55, 35, el 55, 40 os permiten un amplio abanico de soluciones a instalaciones ya con, pues, desde caudales pequeños a unos caudales ya medianos de media potencia. Evidentemente, esto tiene una aplicación orientada hacia baja media potencia, pero os permiten instalaciones con espacio reducido o en instalaciones donde interesa una rápida instalación o una óptima solución. Bueno, pues damos por concluida el webinar. Si tenéis alguna pregunta, lo vamos viendo. Ahora me paso las preguntas. Bueno, a ver, aquí Ismael pregunta, ¿se podrían utilizar tuberías de acero galvanizado y cobre? Vamos a ver. Lo de la fabricación de cualquier separador, colector, evidentemente lo puedes fabricar de cualquier elemento. Es decir, lo que se busca es un elemento de mayor diámetro nominal, que tú bajes la temperatura
perdona, que tú bajes la velocidad, que esa velocidad pase, por ejemplo, de lo que habíamos dicho, de 0,9, 1,2 o 1,5, o incluso en un sistema ya con tubería plástica de 1,5, pase de repente a 0,1, 0,2 y decante. Podéis utilizar las tuberías que quieras. Lo único, cuando se mezclan tuberías, hay que estar muy atento al parque galvánico, es decir, no hay que estar atento a la mezcla de los materiales. Atendiendo que no se te produzca parque galvánico ningún tipo de corrosión, con la regla que habéis visto del 3D, lo podéis hacer en el material que queráis. Evidentemente, siempre hay que ver la aplicación del material, es decir, a qué temperatura se va a trabajar. No sé, estamos hablando, si tú tienes un sistema con enfriadoras y utilizas un separador de cobre, pues tendrás que ver que vas a tener condensación, lo tendrás que aislar más. Si utilizas eso mismo con PPR o polietileno, pues vas a tener una mucha menor condensación. Bueno, pues simplemente el concepto ya lo tenéis, es reducir la velocidad para que se produzca un decantado de las partículas. Bueno, tenemos una segunda pregunta. A ver, para disminuir la altura del suelo cuando se tiene superficie. Aquí hay una pregunta de suelo radiante. Para disminuir la altura del suelo. Bueno, aquí no estamos hablando de suelo radiante. ¿Qué mortero específico es aconsejable para usar? Bueno, ya hicimos otras preguntas. No es un webinar de suelo radiante. Si quieres, nos pasas tu pregunta y te la contestaremos con todo gusto. Bueno, pues no sé si tenéis ninguna duda más sobre este webinar. Ha sido algo rápido, ¿vale? Pero tampoco tiene más. Son dos elementos hidráulicos muy convencionales que se tienen que usar con bastante rapidez. Viendo, por ejemplo, ya que ha habido una pregunta de suelo radiante, os voy a dar un pequeño apunte. Es decir, generalmente en una instalación radiante, en viviendas unifamiliares, siempre está el problema de si el circulador interno de la caldera, que todas calderas mixtas ya lo suelen llevar internamente, va a ser suficiente para abatir la pérdida de carga que tiene mi instalación. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Es decir, yo voy a tener que separar hidráulicamente mi caldera de mi secundario, pues ahí siempre se tiene que analizar las pérdidas de carga que nos va a dar nuestro sistema secundario, nuestro suelo radiante, ver si el circulador que está dentro de la caldera puede levantar la presión de pérdida de carga que va a tener al pasar por el propio intercambiador de la caldera o el propio sistema serpentil que tenga dentro, más nuestro sistema radiante. Si puede vencer toda esa presión y puede asegurar ese caudal de diseño, ¿vale? No hará falta un separador hidráulico. Si no puede asegurar esa pérdida de presión para ese caudal de diseño, habrá que poner un separador hidráulico y un colector. Colector si pues tenemos más de un circuito. Evidentemente, por ejemplo, si un sistema o una vivienda que utilizamos una bomba en secundario, pues si la bomba del circulador del primario no fuera suficiente, tendríamos que separar hidráulicamente un primario y secundario y una bomba secundaria. Bueno, pues no sé si tenéis más preguntas. Vale, pues espero que os haya gustado y nada, si en estos días recibimos alguna pregunta vía correo, intentaremos responder. Os dejamos ahí en la página, tenéis el enlace de descarga, dar un vistazo y espero que os haya gustado. Bueno, hasta la próxima.